Mi esposa se burló de mí con su jefe. Nadie esperaba lo que hice a continuación. Historias de venganza por infidelidad en Reddit. Pensé que sería una noche divertida, mi esposa, sus amigos y yo. Pero en lugar de una cena, se convirtió en la velada más humillante de mi vida. Y cuando ella dijo, si no te gustan las bromas pesadas de mis amigos, simplemente puedes pagar y marcharte, me di cuenta de que quizás debería hacerlo. Mi nombre es Christopher y he estado casado con Silvia durante 7 años. 7 años de lo que yo creía que era una relación sólida y amorosa, construida sobre el respeto y la confianza mutuos. Nos conocimos en la universidad, nos unimos durante largas noches de estudio y compartimos sueños de construir una vida juntos. Ella era ambiciosa, carismática y llena de vida, cualidades que me atrajeron hacia ella como una polilla a la llama. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, todo parecía perfecto. Compramos una casa modesta en los suburbios, adoptamos un Golden Retriever llamado Baile y nos instalamos en una rutina cómoda. Yo trabajaba como ingeniero de software en una empresa de tecnología de tamaño mediano mientras Silvia ascendía en la escalera corporativa en una firma de marketing en el centro. Nuestras vidas no eran extravagantes, pero eran nuestras y yo atesoraba cada momento. Luego, hace unos 8 meses, las cosas empezaron a cambiar. Silvia fue ascendida a un puesto directivo en su empresa, lo que significaba horarios más largos, más responsabilidades y un círculo completamente nuevo de colegas. Empezó a hablar de ellos constantemente, sus bromas internas, sus planes de fin de semana, su increíble energía. Al principio, me alegré por ella. Merecía el reconocimiento por su arduo trabajo y yo quería que disfrutara de su éxito. Pero gradualmente, noté que pasaba menos tiempo en casa y más tiempo con estos nuevos amigos. Las noches de los viernes, que solían ser nuestra tradición de película y comida para llevar, se convirtieron en noches para fortalecer lazos con el equipo. Los almuerzos de los sábados se transformaron en oportunidades de networking. Incluso las mañanas de los domingos, que siempre habíamos reservado para dormir hasta tarde y desayunar tranquilamente juntos, de repente se veían interrumpidas por caminatas en grupo o invitaciones improvisadas a un brunch. Intenté no ser el esposo celoso y controlador. Entendía que el avance profesional a menudo requería socializar y construir relaciones profesionales. Pero había algo en la forma en que hablaba de esta gente, particularmente de un tipo llamado Mark, que hacía que se me revolviera el estómago de inquietud. Mark era su nuevo gerente, un tipo carismático de unos 40 años con reputación de ser un líder visionario y un innovador que cambiaba las reglas del juego en la industria. Silvia hablaba de él con una admiración que rozaba la adoración. Mark dice que necesitamos pensar fuera de la caja, me decía durante la cena. Mark cree en superar los límites. Mark piensa que tengo un potencial real. Sugerí conocer a estos amigos varias veces, pero Silvia siempre tenía una excusa. No es gente como tú, Chris, te aburrirías o no es realmente tu ambiente. Cuanto más me evadía, más curioso y sospechoso me volvía. Entonces, un viernes por la noche, llegó a casa con un anuncio inesperado. Bueno, les dije a todos que te unirías a nosotros para cenar mañana por la noche, dijo, sirviéndose una copa de vino. Se mueren por conocer al misterioso esposo del que tanto hablo. Me sorprendió, pero me agradó. Quizás era una buena señal. Quizás había estado pensando demasiado las cosas y conocer a sus amigos me tranquilizaría. Claro, dije. Suena genial. ¿A dónde vamos? A este nuevo lugar en el centro. Se supone que es increíble. Vístete bien. Esta gente aprecia el buen estilo. El comentario me dolió un poco. Siempre me había vestido de manera informal pero apropiada. ¿Estaba insinuando que no estaba a la altura de su nuevo grupo? Aparté ese pensamiento y acepté hacer un esfuerzo. Llegó el sábado y me puse mi mejor atuendo, un blazer azul marino, una camisa blanca impecable y unos vaqueros oscuros. Silvia estaba deslumbrante con un vestido de cóctel negro que nunca le había visto. ¿Vestido nuevo?, le pregunté. Oh, lo tengo desde hace una eternidad, dijo con desdén, aunque estaba seguro de que nunca lo había visto en nuestro armario. Condujimos hacia el centro en silencio. La tensión en el coche era palpable, aunque no podía identificar su origen. Cuando llegamos al restaurante, entendí por qué Silvia había insistido en que me vistiera bien. El lugar era exclusivo, moderno, con iluminación ambiental y una clientela que parecía sacada de una revista de moda.
sus amigos ya estaban sentados en una mesa grande cerca del fondo. Eran 6, 3 hombres y 3 mujeres, todos vestidos impecablemente y exudando el tipo de confianza que proviene del éxito y el privilegio. La cara de Silvia se iluminó cuando los vio, y corrió hacia ellos con un entusiasmo que no había visto dirigido hacia mí en meses. Todos, este es Christopher, mi esposo, anunció como si presentara un premio en un concurso de televisión. Las presentaciones fueron un torbellino de nombres y firmes apretones de manos. Pero una persona destacó de inmediato, Mark. Era exactamente como lo había imaginado, alto, bien arreglado, con el tipo de sonrisa fácil que probablemente encantaba a todos los que conocía. Cuando me estrechó la mano, su apretón fue un poco demasiado firme, su contacto visual un poco demasiado intenso. Así que tú eres el famoso Christopher, dijo. Silvia habla de ti todo el tiempo. Qué curioso, ella también habla bastante de ti, respondí, manteniendo un tono neutro. Él se rió, un sonido que de alguna manera lograba ser cálido y condescendiente a la vez. Bueno, pasamos mucho tiempo juntos en el trabajo. Es un verdadero activo para el equipo. Nos sentamos y me encontré posicionado entre Silvia y una de sus colegas, una mujer llamada Jessica, que trabajaba en el departamento creativo. La conversación comenzó de manera bastante inocua, discusiones sobre proyectos de trabajo, chismes de oficina, planes para el próximo trimestre. Traté de participar, haciendo preguntas y mostrando interés, pero no podía quitarme la sensación de que estaba siendo evaluado, juzgado contra algún estándar invisible. Luego empezaron a fluir las bebidas, y con ellas llegaron las bromas. Al principio, eran bastante inofensivas, tomándose el pelo unos a otros sobre errores en el trabajo, bromeando sobre elecciones de moda. Pero gradualmente, los objetivos cambiaron. Y la mayoría de las veces, me encontré en el punto de mira. Empezó con Jessica comentando sobre mi blazer. Esa es una elección interesante, dijo, su tono dejando claro que no lo decía como un cumplido. Muy de papá de los suburbios. La mesa estalló en risas. Forcé una sonrisa, intentando tomármelo con buen humor. Bueno, soy un papá de los suburbios. ¿Sin los hijos? Aún, interrumpió Mark, aunque me sorprende que Silvia quiera precipitarse a eso. Tiene tanto potencial. Sería una pena verla atada demasiado pronto. Miré a Silvia, esperando que defendiera nuestra relación, que dijera algo sobre cómo tomábamos las decisiones juntos. En cambio, se rió junto con todos los demás. Oh, Chris tampoco tiene prisa. ¿Verdad, cariño? El apelativo cariñoso sonó hueco. Falso. Hemos hablado de ello, dije con cuidado. Cuando sea el momento adecuado. Traducción, nunca, intervino uno de los otros chicos, creo que se llamaba Derek. Hombre listo. ¿Para qué arruinar algo bueno? La conversación siguió, pero el daño estaba hecho. Me sentí pequeño, disminuido, como un niño del que los adultos se burlan, y solo empeoró a partir de ahí. Durante los aperitivos, hicieron bromas sobre mi trabajo. Ingeniería de software, reflexionó Mark. Sólida, estable, aburrida. El tipo de carrera que eliges cuando has renunciado a la emoción. Paga bien, respondí, tratando de mantener la compostura. Y disfruto resolviendo problemas. Claro, claro, dijo en un tono que sugería que no encontraba nada impresionante en mi carrera. Alguien tiene que mantener las luces encendidas mientras el resto de nosotros cambiamos el mundo. Más risas. Silvia no solo se rió. Se recostó en el hombro de Mark, con los ojos brillantes de diversión. El gesto fue pequeño, pero se sintió como un cuchillo entre mis costillas. Para cuando llegaron los platos principales, había perdido el apetito. Las bromas continuaron, cada una socavando un poco más mi dignidad. Se burlaron de mi falta de presencia en las redes sociales, como puede alguien vivir sin Instagram, de mi preferencia por las noches tranquilas en casa, suena emocionante, e incluso de mi elección de pedir una cerveza en lugar de vino, qué gusto tan básico. Durante todo esto, Silvia no dijo nada en mi defensa. De hecho, parecía fomentarlo, riendo más fuerte que nadie, añadiendo sus propias pullas. Christopher es definitivamente más hogareño, le dijo a la mesa. Prácticamente tengo que arrastrarlo a cualquier parte. Me incliné hacia ella durante una breve pausa en la conversación.
Oye, eso no es divertido, susurré. Están siendo muy irrespetuosos. Ella puso los ojos en blanco, un gesto que se sintió como una bofetada. No seas tan sensible, Chris. Solo están bromeando. Tienes que aprender a aguantar. ¿Bromeando? Me están insultando y tú te unes a ellos. Oh, por Dios, estás siendo ridículo. Por esto nunca quise que salieras con nosotros. No sabes divertirte. Sus palabras dolieron más que cualquier cosa que sus amigos hubieran dicho. Esta era mi esposa, mi compañera, la persona que se suponía que debía apoyarme sin importar qué, y me estaba arrojando a los lobos. Traté de reprimir la ira que crecía en mi pecho. Quizás estaba siendo demasiado sensible. Quizás así era como su grupo se relacionaba, pero entonces Mark dio el golpe final. Sabes, Silvia nos contó algo interesante el otro día, dijo, su voz resonando en toda la mesa. Todos detuvieron sus conversaciones para escuchar. Dijo que a Christopher ni siquiera le gusta salir porque es aburrido en todos los sentidos, trabajo, aficiones, incluso, hizo una pausa para darle un efecto dramático, en la cama. La mesa explotó en carcajadas. Alguien hizo una broma grosera sobre los lunes de misionero. Derek chocó los 5 con Mark al otro lado de la mesa. Y Silvia, mi esposa, la mujer con la que había construido una vida, se rió tan fuerte que se le llenaron los ojos de lágrimas. Algo dentro de mí se rompió. Durante toda la noche, había intentado ser paciente, comprensivo, dispuesto a darle el beneficio de la duda. Pero esto era demasiado. Había compartido detalles íntimos de nuestro matrimonio, los había usado como entretenimiento para sus nuevos amigos, y luego se había reído cuando ellos usaron esa información como un arma en mi contra. Me levanté tan bruscamente que mi silla raspó ruidosamente contra el suelo. Las risas se apagaron mientras todos se giraban para mirarme. He terminado, dije en voz baja, mi voz temblando de rabia contenida. La sonrisa de Silvia vaciló. Chris, vamos. Solo nos estamos divirtiendo. ¿Divirtiéndonos? Acabas de dejar que se burlen de nuestro matrimonio, de nuestra intimidad, de todo lo que hemos construido juntos. ¿Y crees que eso es divertido? Estás exagerando. No, por fin estoy reaccionando. Hay una diferencia. Saqué mi cartera y dejé suficiente dinero en efectivo sobre la mesa para cubrir nuestra parte de la comida. Si a ti te parece bien que la gente le falte el respeto a tu marido de esta manera, entonces yo he terminado aquí. La mesa estaba en silencio ahora. Todos observando el drama como espectadores en un combate de boxeo. El rostro de Silvia se sonrojó de ira y vergüenza. Se levantó, inclinándose cerca para que solo yo pudiera oírla. Estás montando una escena. Siéntate y deja de ser tan infantil. ¿Infantil? Me estoy defendiendo. Algo que tú claramente no harás por mí. Ella dio un paso atrás y luego, con todos observando, dijo lo suficientemente alto como para que toda la mesa lo oyera, si no te gustan las bromas de mis amigos, simplemente puedes pagar y marcharte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un desafío, o quizás como un permiso. La mesa se había quedado en completo silencio, todos los ojos puestos en mí, esperando ver cómo respondería. Podía sentir la sonrisa de suficiencia de Mark, incluso sin mirarlo. Podía sentir la anticipación de los demás, probablemente esperando más drama para animar su sábado por la noche. Miré a mi esposa, la miré de verdad. La mujer que estaba ante mí no era la persona con la que me había casado. O quizás sí lo era, y yo había estado demasiado ciego para verlo. De cualquier manera, había tomado su decisión. Había elegido a esta gente, este estilo de vida, esta versión de sí misma que no tenía lugar para mí. De acuerdo, dije simplemente. Lo haré. Saqué mi tarjeta de crédito y llamé al camarero. Pagaré la cuenta completa, le dije, ignorando la brusca inhalación de Silvia. Y añade un 20% de propina. Chris, ¿qué estás haciendo? Siseó Silvia. ¿Lo que me dijiste que hiciera? Estoy pagando y luego me marcho. Firmé el recibo cuando llegó, recogí mi chaqueta y me dirigí a la puerta sin decir una palabra más. Detrás de mí, oí murmullos confusos, alguien preguntando si debían detenerme, pero no miré hacia atrás.
Salí de ese restaurante con lo que quedaba de mi dignidad, dejando atrás un matrimonio que ya no estaba seguro de que hubiera sido real alguna vez. El camino a casa fue borroso. Mis manos temblaban en el volante, la adrenalina y el desamor recorrían mi sistema en igual medida. Una parte de mí esperaba que Silvia llamara, que enviara un mensaje de texto, que se disculpara, pero mi teléfono permaneció en silencio. Cuando llegué a casa, Bailey me recibió en la puerta con su entusiasmo habitual. Al menos alguien se alegraba de verme. Me puse ropa cómoda, me serví un whisky y me senté en la sala de estar a oscuras, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pasaron las horas. Llegó la medianoche y pasó. Aún sin noticias de Silvia. Me dije a mí mismo que no me preocupara. Quizás me estaba dando una lección, haciéndome sufrir antes de volver a casa para hablar las cosas. Pero en el fondo, sabía que no era así. A la 1:47 de la madrugada, mi teléfono finalmente vibró. Un mensaje de texto de Silvia. No me esperes despierto. Estoy en casa de Mark, demasiado cansada para conducir. Estás inventando algo de la nada. Entonces explícamelo. Ayúdame a entender por qué mi esposa pasa más tiempo con otro hombre que con su marido. ¿Por qué comparte detalles íntimos sobre nuestro matrimonio con extraños? ¿Por qué duerme en su apartamento y miente al respecto? No estoy mintiendo. Tampoco estás diciendo la verdad. La discusión escaló a partir de ahí, ambos diciendo cosas que no podíamos retirar. Ella me acusó de ser controlador y celoso. Yo la acusé de ser infiel y manipuladora. Terminó con ella durmiendo en la habitación de invitados y yo despierto, mirando al techo, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en este limbo, dudando constantemente de mí mismo y de mi realidad. Necesitaba saber la verdad, y si Silvia no me la daba, la encontraría yo mismo. Empecé por hacer una copia de seguridad de los archivos de nuestro ordenador y revisar su correo electrónico. Sé que es una invasión de la privacidad, y en un matrimonio sano, nunca lo consideraría. Pero nuestro matrimonio ya no era sano, y necesitaba saber a qué me enfrentaba. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Correos electrónicos entre Silvia y Mark que se remontaban a meses atrás, mucho antes de su reciente ascenso. Al principio, eran profesionales, discutiendo proyectos, plazos, estrategias, pero gradualmente se volvieron más personales. Él elogiaba su apariencia, su inteligencia, su chispa. Ella respondía con creciente calidez, compartiendo frustraciones sobre su matrimonio, sobre mí, haciendo bromas a mi costa. Luego vinieron los mensajes de las últimas semanas, planes para tomar una copa después del trabajo, referencias a nuestros almuerzos especiales y, lo más condenatorio, una cadena de mensajes de hacía 2 noches, la noche que se había quedado en su apartamento. Mark, deberías dejarlo. Sabes que no eres feliz. Silvia, es complicado. Tenemos una vida juntos, una casa. Mark, nada de eso importa si eres miserable. Te mereces algo mejor. Te mereces a alguien que esté a la altura de tu ambición, de tu pasión. Silvia, tienes razón. Sé que la tienes. Solo necesito tiempo para averiguar cómo hacerlo. Leí ese intercambio 3 veces, cada vez sintiendo como si me dieran un puñetazo en el estómago. Estaba planeando dejarme. Lo había estado discutiendo con Mark, probablemente mientras yo estaba sentado en casa, esperando que pudiéramos arreglar las cosas. Seguí investigando. Encontré fotos en su teléfono, selfies de ella y Mark en restaurantes a los que nunca había ido, en un fin de semana en la playa del que no sabía nada, en conciertos que ella había afirmado que eran eventos de trabajo. En varias de ellas, parecían inequívocamente una pareja. También descubrí mensajes de texto a sus amigas. No el grupo del trabajo, sino viejas amigas de la universidad que ya casi no veía. En estos mensajes, se quejaba de mí constantemente. Me llamaba aburrido, poco ambicioso, emocionalmente atrofiado. Decía que se sentía atrapada en un matrimonio que ya no le servía. Un mensaje en particular me llamó la atención, a veces me pregunto si me conformé demasiado pronto. Hay tanta vida que no he vivido. La evidencia era abrumadora. Esto no era paranoia o celos. Esto era traición, calculada y continua. Pero esto es lo que realmente me impactó.
Mientras revisaba todo esto, recordé algo. Mark había estado bajo escrutinio en el trabajo una vez antes, hace unos 2 años, por una relación inapropiada con una empleada subalterna. No había pasado nada. La queja había sido retirada y la empleada había dejado la empresa. Pero los rumores habían persistido. Investigué un poco. Resultó que Mark tenía un patrón. Era conocido en la industria como alguien que tenía una debilidad por sus subordinadas. Había dejado 2 empresas anteriores bajo nubes similares, siempre logrando caer de pie con un puesto mejor en otro lugar. Era esencialmente un depredador laboral en serie que se aprovechaba de mujeres ambiciosas, usaba su posición para manipularlas y luego seguía adelante cuando las cosas se complicaban. Y Silvia había caído de lleno en su trampa. Una parte de mí quería decírselo, advertirle que ella era solo una conquista más para este tipo. Pero otra parte de mí, la parte que estaba herida, enojada y harta de que me faltaran el respeto, pensó que merecía descubrirlo por las malas. Decidí tomar un enfoque diferente. Si el patrón de Mark se mantenía, tenía que haber pruebas de su comportamiento inapropiado con Silvia. Y si había pruebas, el Departamento de Recursos Humanos de la empresa querría saberlo. Durante la semana siguiente, recopilé meticulosamente todo lo que había encontrado, correos electrónicos que mostraban la progresión de su relación, incluyendo mensajes enviados durante horas de trabajo en dispositivos de la empresa, fotos que probaban que se veían fuera del trabajo, algunas con fecha y hora de periodos en los que Silvia había afirmado estar trabajando hasta tarde, mensajes de texto que hacían referencia a la intimidad física. También investigué un poco el historial de Mark y encontré el nombre de la empleada anterior que se había quejado de él. Con un poco de astucia detectivesca en Internet, localicé su perfil de LinkedIn y le envié un mensaje explicando la situación y preguntándole si estaría dispuesta a hablar conmigo. Para mi sorpresa, respondió en cuestión de horas. Hablamos por teléfono esa noche. Se llamaba Amanda, y su historia era inquietantemente similar a lo que estaba sucediendo con Silvia. Mark la había elegido poco después de que se uniera a la empresa, la había colmado de atención y promesas de avance profesional, inició una relación y luego se volvió controlador y manipulador. Cuando ella intentó terminar las cosas, él le hizo la vida imposible en el trabajo hasta que sintió que no tenía más opción que renunciar y retirar su queja. Siempre me he arrepentido de no haber luchado más, me dijo Amanda. Pero era joven y tenía miedo, y él me convenció de que nadie me creería a mí por encima de él. ¿Estarías dispuesta a dar una declaración ahora?, le pregunté. Anónima, por supuesto, si ayuda a evitar que le haga esto a alguien más. Absolutamente. Con el testimonio de Amanda y mis pruebas, tenía un paquete completo que mostraba un claro patrón de mala conducta. Mark no solo estaba teniendo una aventura con una subordinada. Estaba abusando de su posición de poder para manipular a las empleadas y meterlas en relaciones. Junté todo en un documento detallado, organizado cronológicamente, con cada pieza de evidencia claramente etiquetada y con su fuente. Luego, creé una cuenta de correo electrónico anónima y envié el paquete al departamento de RRHH de la empresa, al jefe de la división de Silvia y a la línea de ética de la empresa. Titulé el correo electrónico, Patrón de mala conducta por parte del gerente senior Mark Brennan. En el cuerpo del correo, escribí, envío esta información de forma anónima para proteger a los involucrados. La evidencia adjunta muestra un claro patrón de relaciones inapropiadas entre Mark Brennan y sus subordinadas, incluida su relación actual con Silvia Harley. Esto representa una violación significativa de la política de la empresa con respecto a las relaciones en el lugar de trabajo, las dinámicas de poder y la ética profesional. Dado el historial del señor Brennan, documentado en la declaración adjunta de una ex empleada, creo que se justifica una investigación inmediata. Le di a enviar y luego me senté a esperar las consecuencias. No tardaron en llegar. 3 días después, Silvia llegó a casa temprano del trabajo, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Chris, ha pasado algo terrible. ¿Qué pasa? RRHH nos llamó a Mark y a mí a reuniones separadas hoy. Alguien les envió pruebas de nuestra relación. Tienen correos electrónicos, fotos, todo. ¿Vuestra relación? Mantuve la voz neutra. No te hagas el tonto. ¿Sabes de lo que hablo? Se dejó caer en el sofá. Nos han suspendido a ambos mientras se lleva a cabo una investigación. Esto podría arruinar mi carrera, Chris. Todo por lo que he trabajado. Me senté frente a ella.
Entonces, lo admites. Has estado teniendo una aventura. Me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca quise que llegara tan lejos. Simplemente sucedió. Las cosas no, simplemente suceden, Silvia. Tomaste decisiones. Cada vez que te reunías con él, cada vez que me mentías, cada vez que lo elegías a él por encima de nuestro matrimonio, esas fueron decisiones. Lo sé. Lo sé. Oh, lo siento, pero ahora mismo necesito que me ayudes a averiguar quién hizo esto. Alguien nos ha estado espiando, recopilando información. ¿Importa quién lo hizo? La evidencia es real, ¿no? Me miró fijamente, y pude ver el momento en que se dio cuenta. Fuiste tú. Tú lo enviaste a RRHH. No sé de qué estás hablando. No me mientas, Chris. Tuviste que ser tú. ¿Quién más tendría acceso a toda esa información? Me levanté. ¿Sabes qué es lo gracioso? Estás más molesta por haber sido descubierta que por lo que realmente hiciste. Me has estado mintiendo durante meses, haciéndome sentir como un loco por sospechar lo que estaba justo delante de mis narices. Y ahora quieres mi compasión porque hay consecuencias para tus acciones. Esta es mi carrera, mi reputación. ¿Y qué hay de nuestro matrimonio? ¿Qué hay de los votos que hicimos? ¿Acaso importaban o yo solo era un sustituto hasta que apareciera alguien mejor? No respondió, lo que fue respuesta suficiente. Durante la semana siguiente, la investigación avanzó rápidamente. Resultó que una vez que RRHH empezó a indagar, encontraron aún más pruebas. Mark tenía una tarjeta de crédito de la empresa que había estado usando para cenas personales y habitaciones de hotel. Había registros de las cámaras de seguridad de él y Silvia entrando y saliendo del edificio juntos a horas extrañas. Otros empleados, envalentonados por la investigación, se presentaron con sus propias historias sobre el comportamiento inapropiado de Mark. El testimonio de Amanda, proporcionado a través de un abogado para proteger su identidad, fue particularmente dañino. Estableció un patrón que hizo imposible que Mark afirmara que se trataba solo de un caso aislado de dos adultos enamorándose. En 2 semanas, Mark fue despedido. A Silvia le dieron a elegir, renunciar con un paquete de indemnización o enfrentarse a un despido con causa. Ella renunció. Llegó a casa ese día completamente devastada. Lo he perdido todo, me dijo, con el rímel corrido por la cara. Mi trabajo, mi reputación, mi futuro en esta industria. Mark ni siquiera me contesta las llamadas. Dijo que soy demasiado lastre. Sentí una extraña mezcla de emociones, satisfacción porque se había hecho justicia, lástima por su evidente dolor y una ira persistente por todo lo que me había hecho pasar. Siento que estés sufriendo, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, había amado a esta mujer durante 7 años. ¿De verdad lo sientes? ¿O estás feliz de que finalmente esté recibiendo lo que merezco? No se trata de lo que mereces, Silvia. Se trata de consecuencias. Tomaste decisiones que me hirieron, que violaron nuestro matrimonio, que iban en contra de todas las normas profesionales y éticas. Pensabas que no habría repercusiones. Cometí errores. Lo sé. Pero nunca pensé que destruirías mi vida por ello. Yo no destruí tu vida. Lo hiciste tú misma. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Entonces, fuiste tú quien envió todo a RRHH. No lo confirmé ni lo negué. ¿Importa? Sí, importa. Porque eres mi esposo. Se supone que debes protegerme. Y tener mi espalda también. ¿Para qué? Para ayudarte a encubrir una aventura, para ser tu cómplice mientras destruías nuestro matrimonio y violabas la política de la empresa. Eso no es protección, Silvia. Eso es complicidad. No tuvo respuesta para eso. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo, el peso de nuestro matrimonio fallido cayendo sobre nosotros como un sudario. Finalmente, dijo, ¿qué pasa ahora? Creo que lo sabes. El divorcio. ¿Puedes darme una buena razón por la que deberíamos seguir casados? Lo intentó. Me dijo que todavía me amaba, que Mark había sido un error, que podía cambiar. Prometió ir a terapia,
hacer lo que fuera necesario para reconstruir la confianza. Lloró, se disculpó y suplicó. Pero ya había oído todo eso antes en diferentes formas. Y lo que es más importante, había visto los correos electrónicos, las fotos, los mensajes de texto. La había visto reír mientras sus amigos se burlaban de mí. La había visto salir de su oficina de la mano de otro hombre. Esa noche en el restaurante me dijiste que si no me gustaba cómo me trataban tus amigos, podía pagar y marcharme, dije en voz baja. Así que eso es lo que estoy haciendo. Estoy pagando, financieramente, emocionalmente, todo. Estoy saldando esta deuda para poder marcharme con la conciencia tranquila. Chris, por favor. Voy a solicitar el divorcio, Silvia. Ya he hablado con un abogado. Su rostro se descompuso. ¿Así de simple? 7 años de matrimonio y lo tiras a la basura. Yo no soy quien lo tiró a la basura. Lo hiciste tú en el momento en que elegiste a Mark por encima de nosotros. El proceso de divorcio fue complicado, pero directo. Teníamos un acuerdo prenupcial en el que yo había insistido cuando nos casamos. No porque no confiara en ella, sino porque había visto a demasiados amigos pasar por divorcios amargos. Silvia se había resentido en su momento, llamándolo poco romántico. Ahora, estaba agradecido por ello. Dividimos nuestros bienes según el acuerdo prenupcial. Ella obtuvo la mitad de lo que habíamos acumulado durante el matrimonio, menos sus honorarios legales, que fueron considerables, ya que impugnó varios puntos más por despecho que por un desacuerdo real. Yo me quedé con la casa, ya que había aportado más dinero para el pago inicial. Ella se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Los amigos en común que habíamos compartido se pusieron mayoritariamente de mi lado una vez que se supo la verdad. Resulta que a la gente no le gusta que le mientan, ni siquiera por extensión. Sus amigas de la universidad, a las que se había quejado de mí, dejaron de contactarla silenciosamente. El círculo del trabajo, obviamente, ya no era accesible para ella. Mark, como Silvia había descubierto, no quería saber nada de ella una vez que llegaron las consecuencias profesionales. Se mudó a otra ciudad para un trabajo en una empresa diferente, dejándola sola para lidiar con las secuelas. Lo último que supe es que ya estaba detrás de otra joven empleada en su nuevo lugar de trabajo. Algunas personas nunca aprenden. En cuanto a mí, el divorcio se finalizó 6 meses después de esa terrible cena. No mentiré, fue uno de los periodos más difíciles de mi vida. Había invertido 7 años en una relación que creía sólida, había construido una vida que creía real, solo para descubrir que todo estaba construido sobre arena. Pero con el tiempo llegó la claridad. Me di cuenta de que me había estado conformando con alguien que no me valoraba. Había estado tan concentrado en ser un buen esposo que había ignorado las señales de que Silvia no estaba siendo una buena esposa. Había tolerado la falta de respeto y la deshonestidad porque tenía miedo de estar solo. Ahora, 1 año después, ya no tengo miedo. Tengo mi casa, mi perro, mi trabajo. He reconectado con viejos amigos y he hecho nuevos. He empezado a salir de nuevo, de manera casual. Nada serio todavía, pero estoy abierto a las posibilidades. Estoy aprendiendo quién soy fuera de ese matrimonio, y estoy descubriendo que en realidad me gusto. Silvia todavía me envía mensajes de vez en cuando. A veces se disculpa, recordando los buenos tiempos y preguntándose si cometimos un error. Otras veces está enojada, culpándome por arruinar su carrera y su vida. Rara vez respondo. No queda nada que decir. Pero cuando me envió un mensaje la semana pasada preguntando si podíamos reunirnos para hablar de todo, finalmente le envié una respuesta. Fue corta y al grano. Me dijiste que pagara y me marchara. Pagué la cuenta. Pagué al abogado. Pagué el costo emocional. Y luego salí directamente de tu vida. No queda nada de qué hablar. No respondió y no esperaba que lo hiciera. Mirando hacia atrás, a esa noche en el restaurante, me doy cuenta de que fue un regalo disfrazado. Silvia pensó que me estaba poniendo en mi lugar, afirmando su dominio frente a sus nuevos amigos, mostrándome que yo no importaba. Pero lo que realmente hizo fue darme permiso para irme. Abrió la puerta y finalmente tuve el coraje de atravesarla. Aprendí algunas lecciones valiosas de esta experiencia.
Aprendí que el respeto no es negociable en una relación. Aprendí que cuando alguien te muestra quién es, debes creerle. Aprendí que permanecer en una mala situación por miedo u obligación no te hace leal, te hace cómplice de tu propia infelicidad. Y lo más importante, aprendí que alejarse de algo tóxico no es rendirse. Es elegirse a uno mismo. Es reconocer tu propio valor y negarte a conformarte con menos de lo que mereces. El otro día, me encontré con Jessica, una de las excolegas de Silvia de esa cena, en una cafetería. Se me acercó con vacilación, claramente insegura de cómo reaccionaría. Christopher, te debo una disculpa, dijo. La forma en que te tratamos esa noche fue inexcusable. He pensado mucho en ello desde que todo salió a la luz, y lo siento de verdad. Me sorprendió, pero agradecí el gesto. Gracias por decir eso. Para que conste, la mayoría de nosotros no teníamos ni idea de lo de Silvia y Mark. Pensábamos que solo estábamos, no sé, siendo provocadores y divertidos, pero en realidad solo estábamos siendo crueles. Me avergüenzo de cómo actué. Disculpa aceptada. Todos cometemos errores. Ella asintió agradecida. ¿Cómo estás? Supe lo del divorcio. Estoy bien. Muy bien, de hecho. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Me alegro. Hizo una pausa y luego añadió, Silvia lo está pasando mal. No encuentra trabajo en marketing. Su reputación está prácticamente destruida en esta ciudad. Creo que ahora trabaja en una tienda. Sentí una punzada de compasión, pero fue distante, abstracta. El hombre que se habría apresurado a salvarla, que habría sacrificado su propio bienestar por el de ella, ya no existía. Espero que resuelva sus cosas, dije, y lo decía en serio. No le deseaba ningún mal. Simplemente no deseaba ser parte de su vida nunca más. ¿Y Mark? Despedido de su nuevo trabajo ya. Otra relación inapropiada. Otra queja. Esta vez sí que tuvo consecuencias. Está efectivamente en la lista negra de la industria. Había una cierta justicia poética en eso. Pero más que satisfacción, sentí una sensación de cierre. Las personas que me habían humillado, que habían tratado mi dolor como entretenimiento, habían enfrentado las consecuencias naturales de sus acciones. No había necesitado buscar venganza más allá de exponer la verdad. La verdad misma había sido suficiente. Mientras estoy sentado aquí ahora, en la casa que finalmente empieza a sentirse solo mía y no nuestra, pienso a menudo en esa noche, no con ira o arrepentimiento, sino con una extraña especie de gratitud. Silvia pensó que me estaba despreciando cuando me dijo que pagara y me marchara. Pensó que les estaba mostrando a todos en esa mesa que yo era insignificante, desechable, fácilmente reemplazable. Pero lo que realmente hizo fue liberarme. Me dio permiso para dejar de luchar por un matrimonio que ya estaba muerto. Me dio un momento claro e innegable en el que la falta de respeto fue tan flagrante que ni siquiera yo, con todo mi deseo de hacer que las cosas funcionaran, pude racionalizarlo. Trazó una línea tan audaz que no tuve más opción que verla y decidir de qué lado quería estar. La elegí a ella. Elegí la dignidad. Elegí un futuro en el que se me valora y respeta. ¿Y saben qué? Fue la mejor decisión que he tomado. Bailey está dormido a mis pies. La casa está en silencio y mañana tengo planes con amigos que realmente disfrutan de mi compañía. El mes que viene me voy de viaje a Islandia, algo que siempre quise hacer, pero que Silvia siempre vetaba porque era demasiado aburrido. Estoy aprendiendo a cocinar comida tailandesa. Estoy leyendo libros para los que nunca tuve tiempo. Estoy viviendo mi vida en mis propios términos. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo terminaron las cosas. Si desearía haber luchado más por mi matrimonio. Si me pregunto qué habría pasado si simplemente me hubiera reído de esa noche en el restaurante y hubiera fingido que todo estaba bien. La respuesta es no. Porque quedarme habría significado aceptar que mis sentimientos, mi dignidad y mi autoestima eran menos importantes que mantener la paz. Habría significado enseñarle a Silvia que podía tratarme como quisiera sin consecuencias. Habría significado traicionarme a mí mismo. Cuando Silvia me dijo que pagara y me marchara, pensó que me estaba dando un ultimátum.
Pensó que estaba viendo mi farol, asumiendo que me echaría atrás y jugaría el papel del esposo sumiso y avergonzado que aguanta las burlas y sonríe a través de ellas. Estaba equivocada. Pagué, me marché y nunca miré atrás. Esa noche cambió mi vida, pero no de la manera que nadie en esa mesa esperaba. No me rompió. Me liberó. Me enseñó que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente alejarte de las personas que no te aprecian. Así que, si estás leyendo esto y te encuentras en una situación en la que te faltan el respeto, en la que te dan por sentado, en la que la persona que se supone que te ama te trata como si no valieras nada, presta atención a ese sentimiento en tu estómago. Ese sentimiento que te dice que algo está mal. Ese sentimiento que susurra que mereces algo mejor. Ese sentimiento tiene razón. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es pagar el costo que sea necesario y marcharte hacia algo mejor. Hacia ti mismo. Hacia la paz. Hacia una vida en la que eres valorado. Yo lo hice, y nunca he sido más feliz. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Es posible que YouTube ya no te sugiera mi canal, así que suscríbete para recibir nuevas historias interesantes. También ayudarás al canal a crecer y a mejorar la calidad de su contenido. Ahora se muestra en la pantalla una lista de reproducción con otras historias interesantes que puedes escuchar.